Clase número 2 del taller curso de radio y locución. Buenas tardes, mis queridos. Una vez más aquí estamos trabajando un poco. ¿Qué tal, Luis? Vamos hoy a ver algunas cosas muy en particular. Nos habíamos entusiasmado con la charla, pero vamos a dejarlo para otro día. Cuando nosotros hablamos del tema de organizar nuestro trabajo para empezar a practicar o para ver, lo primero que tenemos que buscar también es escuchar, hacernos de costumbre de escuchar la radio. La radio es la herramienta que vamos a estar usando y les voy a compartir ahora, incluso ya voy a estar compartiendo para no tener problemas. Cierro mi cámara para que no me deje... Yo me debiera conectar con el radio online, en español, que acá, no sé, no, como es otro idioma, no sé, no me engancho. ¿No te da, no podés? Sí, ¿O no puedo, pero no me engancha mucho, debieras. Sí, no sé. Bien. Tendrías que buscar un lugar donde puedas tener radios, ¿cómo se llama? En español. Claro, online. Radios en español, sí. Les voy a mostrar primero qué es lo que tenemos para hacer esta semana, porque hemos venido muy bien con el trabajo, entonces vamos a ir compartiendo, yo les voy a ir compartiendo los detalles, como para que puedan ver lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Tengo un poco de frío. Aquí hay 10 grados de temperatura, hay creo que algo así como 6 grados de temperatura. Hace mucho frío el día de hoy, así que ahí me alcanzan a ver. Dicen si ven, por favor, si se ve. Sí. ¿Se ve? Sí. Ok. Entonces, vamos a tener como tarea esta semana grabar 3 minutos de lectura de noticias y grabar 3 minutos de lectura de noticias deportivas. Vamos a estar escuchando radio y por ende, como vamos a estar escuchando radio, vamos a también, me sale acá ahí está, ahí salió. Vamos a estar escuchando radio, aproximadamente yo creo que tendríamos que escuchar 2 o 3 emisoras, no una sola, y vamos a trabajar con qué tipo de género, estos programas, vamos a elegir un programa, qué tipo de género es, en qué radio se escucha y qué hora es. Y vamos a buscar algunas palabras en el diccionario, que son la palabra dicción, entre ellas, y la palabra timbre. Obviamente aquí dice que los textos deben ser enviados en formato Word y agregar un archivo adjunto, como si lo mandamos por correo electrónico. Pero si no lo mandamos por correo electrónico y lo compartimos directamente en Telegram, puede ser en texto directo. Pero lo ideal es mandarlo que sea en un archivo Word. No se olviden en el archivo Word poner sus nombres, sus datos personales, porque cuando a veces uno descarga, no termina. Permiso, me voy a sonar la nariz. Me agarró el estornudo. Dije que tenía frío. Sí, me salió el moquito, por así decir. Entonces, es que hay un cambio bastante grande de temperatura acá, entonces me perdí el pañuelito. Pero bueno, no importa. Entonces, encontramos que dentro de estos programas de radio, nosotros a veces escuchamos distintos locutores y conductores. Entonces vamos a prestar atención, cómo leen las noticias, cómo dicen la hora, cómo dicen la temperatura, cómo van refrescando este trabajo que ellos hacen, según el programa que escuchamos, según la radio que escuchamos, la orientación que hay también dentro de estos ambientes. Por lo tanto, esta va a ser nuestra tarea de esta semana. Como decimos, hay que leer el manual Taller de Locución, que es el que yo pasé la semana pasada. No sé si lo pudieron imprimir. Ah, qué bueno, eso ya lo tiene ahí, chévere. Normalmente vamos a encontrar en algunas hojas esta información, creo que es en la hoja número 3 o 4, ya lo voy a decir yo porque también lo tengo acá para poder compartirlo.
donde figura precisamente algunas palabras para poder compartir. Nosotros vamos a encontrar lo que hablábamos recién en las primeras hojas, vamos a encontrar la información de qué es un decibelio, o cuál es la teoría de la voz, y también vamos a encontrar las palabras como extensión, tesitura, entonación, en las primeras hojas, en la hoja número 5. El uso expresivo de la voz, ¿qué significa esto de la voz? El medio fonológico en que se usa, la distancia entre el locutor y micrófono, son pequeños tips o técnicas o cosas que están relacionadas, muy relacionadas con el tema de la radio. En lo general, una voz grave, con mayor sensación de credibilidad, que era un poco lo que les decía recién respecto al tema del hombre, tiene un tipo de voz particular, pero nosotros le llamamos valor expresivo. ¿Por qué? Porque tiende a medirse, se mide en un tipo de medidas como es el hertz, por ejemplo, o los decibelios, que son otro tipo de medida que se utilizan para medir precisamente, valga la redundancia, el sonido. Lo vamos a ver con detalle, nosotros no vamos a entrar en esta área porque realmente es muy profunda y tendríamos que trabajar mucho más bien con lo que tenemos de material a nivel técnico, y no tiene mucho sentido que nosotros nos metamos en este brete, por así decir, porque no vamos a hacer trabajos medibles, nosotros vamos a potenciar nuestra voz, nuestra respiración, nuestra dicción, pero no vamos a hacer un trabajo donde usted dígame exactamente qué significa o qué potencia tiene un decibelio o cuánto es un hertz o ese tipo de cosas. No lo vamos a hacer porque no vamos a entrar en esto, pero es importante que tengan meramente este mínimo conocimiento, que sepan que la intensidad se mide, que se mide el timbre, que hay un umbral de una voz que sale con potencia y sin esfuerzo, y hay un umbral para aquella voz que se pone o se imposta, que tiene la particularidad de esforzarse a tal punto que puede lastimar sus cuerdas vocales. Todo tiene un límite. Y todo tiene un principio. Entonces, eso nosotros lo vamos a poder encontrar aquí apenitas, un poquito nomás. Es lo mínimo. ¿Qué dice, por ejemplo? La extensión es el umbral de producción de la voz que va desde los 70 Hz, que es muy bajo, a los 1300 Hz, que es soprano. El Hertz es precisamente una medida que se debe al científico que descubrió esta forma de medir el sonido y se puso en práctica no solamente para medir la voz, sino también para medir las ondas electromagnéticas que están en el aire, que no la vemos. Por ende, nosotros vamos a encontrar que estas ondas son las que también determinan el tipo de radio, sea AM, que es megahertz, o FM, que al revés. AM es kilohertz y FM es megahertz. Entonces vamos a encontrar que se mide de alguna manera. ¿Estás muy cansada, Pau? Paulita cierra los ojos, mirá que no está Horacio acá, ¿eh? Teníamos un compañero que se llama Horacio que decía, cuando Paula que se cansa ya se tira para atrás. Paula, ¿qué hora es allá? ¿Todavía tenés inglés? Estás con el micrófono cerrado, no te pude escuchar. No, que es temprano todavía, no es tarde. Acá no sé qué hora es, las 7 por ahí. Ah, es temprano, bien, buenísimo. Pobrecita, la estoy acosando yo, Paula. El tema sí les voy a compartir ahora
lo que teníamos en vista. Entonces, para dar algunas recomendaciones, hay distintos tipos de trabajos que vamos a ir haciendo, pero yo lo que necesito es que ustedes lean el material. Una vez que lean el material van a encontrar no solamente palabras que no usamos frecuentemente, sino también van a encontrar, por ejemplo, lo que es el aparato respiratorio, lo que tiene que ver con distintas técnicas que vamos a usar. Un poquito más adelante, en las hojas más adelante, también vamos a encontrar algunos ejercicios que a medida que los vamos leyendo lo vamos a poder ir haciendo, pero también lo vamos a ir sumando a nuestra tarea. Por eso decimos que una de las cosas que no debemos dejar de hacer es precisamente los ejercicios de respiración. Tienen que hacer los ejercicios de respiración. Es el secreto. Y volviendo también al manual, en la página 11 tenemos las palabras que suelen ser usadas frecuentemente, pero para el área de la capacitación, que son educación de la voz, velocidad, timbre, vocalización, modulación, variedad, emisión, matiz, resistencia vocal, cadencia. Nosotros, la mayoría creo que conoce que la palabra cadencia es como bailar con ritmo. ¿No es cierto, Luis? Decime si no es verdad. Ritmo narrativo, y no estamos hablando de cantar. Tono, color, y no estamos hablando de pintar. Entonces, tenemos un montón de pequeñas palabras que solemos utilizar para darle esa forma, esa personalidad a la voz a medida que vamos trabajando. Tenemos también la palabra proyección y tenemos énfasis. Por eso vamos a buscar en el diccionario estas dos palabras que son timbre y dicción, pero con esta orientación relacionada a la voz, específicamente a la voz, ¿sí? No, hay muchos timbres y hay muchas maneras de... La dicción normalmente es aquella que nosotros tenemos al escribir. Al escribir. Y por otro lado, vamos a volver aquí, yo voy a salir de este cuadernito y vamos a entrar de vuelta en otro tema acá. Esto lo voy a compartir para que ustedes lo puedan ver en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro Telegram. Salimos de acá, vamos a ir de vuelta acá, pero me voy a ir acá más que nada. Les voy a compartir un PDF y este PDF lo vamos a ver con el trabajo en forma completa, pero también tenemos una ventaja que está ya un poquito más explícito qué es lo que ustedes tienen que hacer. El trabajo práctico número 2 está lo mismo que les mostré recién, pero dice, esta parte del trabajo práctico se trata también de escuchar. Vamos a tomar nota de lo que vamos a escuchar. ¿Qué es lo que tenemos que descubrir en el escucha? Tenemos que tomar nota del nombre del programa y del tipo de género y dónde se emite ese programa. O sea, AM, FM, qué radio, cómo se llama, qué sintonía. Bueno, en el caso de Paula va a tener que poner de qué país. Y también dice, buscar en el diccionario, les comparto el link de la RAE para que encuentren estas definiciones. Voy a bajar un poquito más y les voy a mostrar cómo está aquí diseñado el trabajo práctico número 2, que es la otra parte. Vamos a leer 3 minutos de noticias generales, 3 minutos de noticias deportivas. Dice, ¿qué leer? Bueno, para tener en cuenta debes buscar una noticia con una extensión de aproximadamente una carilla. Y los ejercicios de respiración no olvidarlos, ¿sí? Fíjense que hay dos trabajos. Hay uno que está en azul, que dice trabajo práctico número 2, escuchar radio, buscar en el diccionario, leer los textos, leer el manual, y luego en el rojo dice qué es lo que hay que grabar, ¿sí? Leer, tener en cuenta. 5 minutos de relax, del ejercicio de respiración.
En este trabajo práctico lo que vamos a poner es colocar tus datos, no te olvides de poner tus datos personales, o sea, nombre, apellido, cuando mandamos el correo. Y aquí tenemos un ejemplo de una nota. Tenemos un ejemplo de un artículo periodístico. Dice, grabar 3 minutos de una lectura de noticias generales. Puede ser de cualquier medio a elección, puede ser físico o virtual. Y aquí encontramos el link, que es una noticia del Ministerio de Transporte que vio liderar el ranking de ministerios y organismos más transparentes. Es una noticia de información general. Luego dice grabar 3 minutos de noticias deportivas, y también hay una noticia deportiva para que ustedes puedan ver la diferencia entre las dos noticias. Ahora, aquí dice solamente que carguemos los datos personales. La palabra clave para enviar estos audios es en una noticias y en la otra deportes. Siempre aclaro cómo debe enviarse un correo electrónico para que ustedes tengan en cuenta que no se pierda entre los tantos correos que yo recibo. No se olviden de renombrar los archivos, no se olviden de poner su nombre, su apellido, desde donde escriben, y por supuesto poner en el título qué es lo que nosotros estamos mandando. ¿Sí? En este caso el curso de radio era del 2021, trabajo práctico número 4, es por así poner el ejemplo. Más que nada eso, pero vamos a ver ahora nosotros de qué se trata esto, cómo vamos a hacer la diferencia con respecto al tema de los géneros. Voy a salir de la pantalla. Me parece que te conviene ir a lavarte la carita. Te estás cayendo. No tenés el micrófono cerrado. A ver. A ver. Abrí tu micrófono. Porque sos vos nada más hablando, entonces me tiendo a dormirme cuando es así de lejos, y cuando hago el altar familiar me pasa lo mismo con mis hermanos. ¿Te pasa lo mismo? Sí, me imagino. Si hablan muy largo, sí. Sí, porque hay que interactuar más, ¿viste? Entonces yo trato de hablarte para que no... Porque venís trabajando un montón, Pablo, tenés que bajar un cambio. Estás durmiendo poco, ¿no? Vamos a buscarle la vuelta para que uno pueda, a ver qué dice, características y funciones. Ahí estamos. Bueno, entonces, continuamos. El género, cuando nosotros hablamos de género, yo tengo un manual para compartirles, se los voy a pasar igual en forma privada para que ustedes lo puedan tener. Tiene muchas cosas relacionadas a qué significan los géneros. Normalmente nosotros tenemos varias cosas dentro del mundo de la radio sin que se vean en todas partes, digamos. Particularmente nosotros, cuando hablamos de géneros, hablamos de segmentación. Y esta segmentación tiene varias aristas, varias pequeñas cosas. Los géneros de radio son solamente 3, aunque hay algunos maestros o algunos libros que dicen que solamente hay 2. Este género de radio, uno de los géneros es el que nosotros conocemos como dramático. Y el otro género es periodístico y el otro género es musical. Este es el que yo utilizo, que es el que más me gusta. En cambio, hay otros ordenamientos que dicen que solamente hay 2. Hay uno que es de entretenimiento y el otro es informativo. Pero van a ver que es más o menos lo mismo. Tanto el informativo, que es específicamente el periodístico, como el de entretenimiento, que es donde entraría dramático y musical, tienen la misma finalidad. El objetivo es poder segmentar el tipo de programas. Dentro de este tipo de programas, el dramático, conocemos como dramático, son esos programas que cuentan relatos, por ejemplo, radioteatros, que dicen sketch o que hacen sketch, que son monólogos, o sociodramas, que le llaman, o psicodramas algunos, o psicodramas algunos. Permite crear jugando y es donde se pueden
crear personajes y acción. La mayoría de estos programas son programas que suelen estar grabados, son programas que se usan grabados. En cambio, el programa periodístico, que es de periodismo radial, es imprescindible que sea en el momento. O sea, no tiene mucho sentido hablar de una noticia que pasó antes o que estuvo muy lejos en el tiempo. Tiene que ser en el instante o es en el momento. O a lo sumo tiene que ser de las últimas 24 horas. Dar una noticia una semana después, medio como que no tiene mucho sentido. Entonces, digamos, la información que se difunde, más allá de que debe ser clara y ser pública, ser general, suele estar muy encasillada, incluso con el tiempo presente. Con el tiempo presente. Por otro lado, tenemos el musical, para mí es un género el más amplio, el género musical porque es el género dominante dentro del mundo de la radio. O sea, no podemos decir que una radio que no tiene música es radio, o sea, no sería radio si no tuviera música. Por lo tanto, sabemos que la música es el alma de la radio, transporta, comunica, contagia emociones, alegrías, sentimientos y por supuesto también emociones. Hace de acompañamiento, aparece en las cortinas, en las presentaciones, en las publicidades. Es como que la música está en todas partes, invade toda la radio. Por eso decimos y creemos que también es una parte de los géneros de la radio, porque puede dentro del mismo género, dentro de ese mismo género, tener distintos subgéneros. No obstante, hay otro tipo de ordenamientos que nosotros los conocemos, o otra clase de géneros que ustedes se van a dar seguramente cuenta muy rápidamente, que es el famoso tema de revista o magazine, que es un programa con muchos programas dentro, o si ustedes quieren, muchas columnas, segmentos o también bloques, como le pueden llamar. Entonces encontramos que el magazine, que es un programa que contiene muchos programas o microprogramas, tienen la mayoría un estilo propio. Y dentro de este mismo estilo tienen bajos subtítulos, por así decir, o sea, que son microprogramas, que en esos microprogramas es como si fueran mini, pero tienen las características básicas, que son, por ejemplo, tienen una apertura, un cierre, un conductor especial, que suele repetir siempre la misma persona. Ese bloque es como quien dice que puede cambiar el horario o salir en distintos momentos dentro de la radio, dentro del programa, pero siempre va a ser parte de ese programa. Estos títulos pueden ser algunos títulos determinados. Por ejemplo, pueden ser, bueno, ahora vamos al segmento musical, donde pasan 4 o 5 canciones, o 3 o 4 canciones, donde el locutor va a dar un especial sobre esas canciones. Puede ser un segmento deportivo, puede ser un segmento de espectáculos, puede ser un segmento institucional, puede ser un informe periodístico, y acá también entra lo periodístico. Incluso puede haber micros dentro de esos programas que hablan, que los micros son de corta duración, como les dije, pero puede ser algún seguimiento de noticias, puede ser un micro de información nacional o alguna entrevista a nivel nacional, pueden ser boletines, pero eso también pueden ir tanto en un magazine como en este género que dijimos primero que era el periodístico, que para algunos ordenadores era información. Dentro de esa información lo dividimos. Podemos dividir como informe periodístico, micros de corta duración, temas de información a dar contundente y preciso. Pero de ahí sale también otro ordenamiento que es
precisamente cómo va a venir esa información, de qué característica. Servicios informativos, seguimiento de noticias, noticias nacionales, noticias internacionales, formatos como boletines, panoramas, flashes o adelantos, incluso adelantos. O sea que hay un trabajo que parece que fuera muy sencillo, pero tienen distintos tipos de género. El género es algo que nosotros podemos dividirlo, como les dije, en dos partes, solamente de entretenimiento e informativo, o podemos ahondar en estas tres características principales, que es el musical, que es el periodístico y el dramático. Y en el dramático juega principalmente el tema de este trabajo, yo suelo decir atemporal, sin tener que decir noticias. ¿Podemos dar característica al programa de Héctor? Héctor, ¿qué tipo de programa tenés? Analizando esto que estuvimos conversando. No, nunca me puse a pensar. No te pusiste a pensar. Sí, Ok. no, No hay problema. porque por ahí es más de enseñanza, pero no sé cómo catalogarlo. ¿Dónde lo vamos a catalogar? Ahí estamos, bien. Claro, Es porque informativo. ¿Cómo, Luis? en realidad Diría que es informativo. Puede ser, pero no. ¿Tiene información? Lo vamos a medir. ¿Tiene información? ¿Hay notas eh, periodísticas? no, 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 no. No, 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 Ok. solo damos a conocer o compartimos lo que dice en la Biblia, ¿no? Entonces, entraría dentro del dramático. Y a su vez, ¿hay algún... No, no sé, artístico podría ser. Pero ¿Por qué? drama depende de la historia. No confundamos. Drama es todo en el A ver, espectáculo. Es el espectáculo que da risas y el espectáculo que da tristeza. Cuando una novela es dramática, ¿sí? Es parte del drama, pero cuando una novela es comedia dramática, tiene las dos cosas. Y cuando una novela es comedia, también es un drama. El drama es la palabra general que se le da al carácter espectáculo. No es drama, no es bien. un problema. Drama no es un problema. Vamos a Problema. partir de esa base, No, ¿sí? Vamos a partir. Por eso ahí está. decimos que drama puede ser un sketch, puede ser una telenovela, puede ser una radionovela, puede ser... Sí, Paula. ¿Con los géneros existen los subgéneros o no? Claro, son estos que te decía, como musicales, deportivos, espectáculos, que pueden estar Vale. dentro del mismo magazine. Pero, Suelen estar en el magazine. sino que son tres grandes géneros, ¿no? Entonces era el periodístico, Sí. el magazine y el otro. No, el periodístico son tres. Recuerden, la mayoría de los profesores divide en dos partes. Solamente entretenimiento y periodístico o informativo, periodístico e informativo. Yo divido en tres grandes segmentos o en tres grandes géneros. Dramático, que entra todo, periodístico y musical. Sí, Luis, perfecto. Luis, no lo dejamos hablar, amor. Gracias. tenemos que abrir el micrófono, Luis. Levante la mano y abra el micrófono. Y otro de los ordenamientos que existe, además de estos tres, es un cuarto, que es el magazine. Y en el magazine es donde encontramos todos estos pequeños microprogramas. ¿Sí? ¿Se entiende? Normalmente el magazine puede estar metido en cualquiera de los tres, porque puede ser parte de cualquiera de los tres estilos. ¿Se puede tener un programa dramático en formato revista o en formato magazine? Sí,
tranquilamente, porque puede haber dentro de un bloque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más claro, un programa institucional deportivo. Miren que le estoy dando, toda la rosca. Un programa institucional deportivo. Entonces, en una hora de programa habla el segmento de vóley, el segmento de fútbol, el segmento de básquet, los profesores presentan a sus nuevos integrantes, pueden contar las historias que pasan, y no necesariamente están haciendo un programa informativo. ¿Sí? Pueden contar historias, pueden relatar parte de la historia. Les doy otro ejemplo. A ver, ¿se entendió el ejemplo? Luis, lo vamos a dejar hablar a Luis 2 minutos. Abra su micrófono, Luis. Y yo creo que se entiende. Lo que Perfecto. Héctor o Javier, no recuerdo cuál fue el que dijo que le gustaba más, Javier. Javier, ahí. Yo de pronto, Javier me dejó confundido, porque lo cierto es que para mí la Biblia es básicamente conocimiento. Y la misma Biblia dice que por falta de conocimiento perece el pueblo, o sea, hace énfasis a la Biblia y finalmente cuando uno se sienta en un programa que tiene que ver con Biblia, en realidad, no obstante, tiene varias subcategorías, como tú describías ahora el magazine, en realidad todas parten es de la información, del conocimiento. O sea, ahora lo que hace la gente, la forma como la interpreta, o el que está dando el programa, la aplicación de lo que está enseñando, tiene que ver en últimas también con información. Entonces, quedo confundido en relación con lo que plantea Javier. Para mí es claramente informativo. Claro, pero acá tenemos que ver que el informativo maneja noticia en tiempo real. Y nosotros con la Biblia usamos, podemos decir, información o conocimiento atemporal. Usamos una información que está escrita en base a muchos años. Y nosotros hacemos nuestra propia conclusión. Entonces tenemos dentro de nuestro dramático trabajo, podemos contar las historias, podemos narrarlas, podemos hacer y trabajar investigaciones, pero no precisamente es un programa de noticias. No entra dentro del segmento de las noticias, o sea que no es O sea, periodístico. informativo solo tiene que ver con periodístico. Más, Exactamente. ok, me queda Exactamente. claro. Y en Perfecto. ese caso estaría bien el planteamiento. ¿Cuál sería tu definición allí? Para el programa de Héctor, decís. De Sí, Javier, sí. claramente yo primero tendría que escucharlo para ver qué definición exacta le doy. Vamos a partir por esa base. Lo poquito que escuché fueron pequeños fragmentos de sus exposiciones, porque me ocupé de escucharlo a él, su voz, su reflexión y demás. Para mí es netamente dramático. Dramático, sí, sí, sí. Educativo, si ustedes quieren ponerle otro segmento. Educativo, claro. Educativo, pero es dramático, entra dentro del mundo dramático. Primero porque es atemporal, no infiere en la temporalidad, no es en el instante. Él puede repetir este programa dentro de un año y va a tener el mismo peso y valor. Él puede hablar, puede sacar su programa en el día de hoy, tal cual está, y es un programa que no va a perder valor en el tiempo. Eso es lo maravilloso. Por eso el Dramáticos dije que era netamente algo más clásico atemporal. Que él le agregue a su programa el día, es el día de hoy, la hora, es otra historia. Pero decir la hora, la temperatura y la humedad no significa que está haciendo un programa informativo, sino que está condicionando su programa a que pueda ser repetido muchas veces. Lo está condicionando, exacto. Lo está condicionando. Yo limito mi tiempo de salida. Si yo quiero hacer un programa de radio que funcione para...
yo lo pueda pasar mañana, pasado, 25 radios, lo van a volver a retransmitir a la madrugada, un día sábado, un día viernes. Yo obviamente que cuando saludo tengo que decir hola, ¿cómo están? Mis queridos, estamos aquí una vez más para papá, y no, Paula, sí, y no decir precisamente cómo les va, buen sábado para todos. Ya está, tengo que sacarlo un sábado. Ahí como quien dice, la arruinamos. Sí, Pau. Como, bueno, como estabas explicando que es dentro, por ejemplo, un programa bíblico educativo, dentro del género dramático, también si yo paso, como es atemporal y lo puedo grabar y volver a pasarlo en el año que viene, este género yo lo podría poner, por ejemplo, si lo hago como podcast o algo así, en género dramático. Sí, tal cual. Como para sacarlo de la caja, ¿no? Del religioso, dramático, educativo, y empezar de alguna forma que sea más dramática y luego seguir con la educación, o sí, se podría hacer. Es lo ¿no? mismo, porque cuando... Estás contando historias. Es que dentro del dramático es contar un relato, es hablar de un relato, es compartir una especie de radioteatro, una escena, un acting, es armar un sketch. O sea, cuando nosotros hacemos chiste, cuando encontramos un programa de humor, no es que el programa es humorístico. Sí, se le da la característica humorística, pero en realidad entra dentro del mundo dramático, o sea, dentro del mundo del espectáculo, si ustedes quieren ponerlo. Yo utilizo dramático porque es la palabra que más engloba. Y podemos obviamente tener un sociodrama, un psicodrama, podemos ir incluyendo. Incluso podemos hablar que dentro de ese aspecto del educativo podemos armar otro subgénero, porque puede ser educativo religioso, educativo científico, y vamos a pensar que son o no tipo de bloques a nivel magazine, tranquilamente. Recuerden, institucionalmente nosotros podemos hablar desde una iglesia, desde alguna organización, desde, por ejemplo, agrupaciones políticas, donde ese magazine puede tener muchos segmentos, muchos bloques, que hablan obviamente de temas que no están ni iguales ni pares, pero que vienen al caso. Por ejemplo, yo puedo hacer un programa, me queda un minuto nada más, puedo hacer un programa, yo hago mi programa, siempre voy a mi ejemplo, noticias con enfoque cristiano. Dentro de Noticias con Enfoque Cristiano, nosotros hacíamos un tiempo de reflexión, leíamos un texto de la Biblia, traíamos un mensaje de alguna personalidad que estaba, y hablábamos tal vez de alguna cosa puntual, como por ejemplo la salud, las enfermedades, o cosas por el estilo. O sea, había varios segmentos. Y cada segmento, había una persona encargada de ese segmento, y cada segmento también me permitía a mí decir, bueno, pongamos el segmento 1 en el último lugar y el segmento 2 en el tercer lugar. ¿Por qué? Porque no modifica el resto del programa. ¿Sí? Vamos a, Paulita, si vos te querés ir, no hay problema, pero voy a hacer un tiempo más porque tenemos todavía un ratito para poder hacerlo hasta las 4. Antes de las 4 terminamos igual. Pero salimos y entramos. Si vos querés ir ya, nos vemos la semana que viene. Yo me conecto un poquito más y luego Dale. corto para estar con la clase. Sí. Salimos y volvemos al toque, ¿ok? Okay.